Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Hola, ¿qué hola. tal, mi querido Carlos Matute? Yuri Pavón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué Gracias tal? por estar conmigo. Am, Ojalá sea una plática bien interesante y ojalá que la gente entienda la importancia de esta conversación. Tengo que apagar aquí, siempre me falla. Porque el tema es importante. El tema es, pues, yo creo que fundamental para definir qué va a pasar en este país y qué está pasando en este país. Y estamos hablando de los organismos autónomos constitucionales que se han creado por mandato de la Constitución, pues para tener ciertas dependencias que no dependan ni del Ejecutivo, ni el del Legislativo, ni del Judicial, etcétera, etcétera, y sirvan mejor a la sociedad. Yo nomás no acostumbro esto en mi programa, pero yo quiero referirme a los antecedentes de ambos, de ustedes ambos. ¿Por qué? Porque creo que es importante que la gente sepa que estamos hablando con expertos esta noche y no con alguien que se me ocurrió invitar o mis cuates. Creo que es bien importante. Entonces presento yo a Carlos Matute. Carlos Matute González, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Panamericana, maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho también de la UNAM, licenciado en Administración Pública en el Colegio de México y licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Durante más de 30 años ha sido profesor en la Universidad de las Américas Puebla, mi alma mater, y de la Jenkins Graduate School aquí en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, la Panamericana, la UNAM, el Colegio de México, el INAP y la ANAHUAC. Ha escrito varios libros, entre ellos Nuevo Derecho Administrativo, en coautoría con el exministro de la Suprema Corte, Sergio Valls. Ha coordinado el libro La transparencia en el Estado mexicano, El Estado de las Autonomías y el Buen Gobierno, el Instituto Nacional de Administración Pública en la Reunión Nacional de Administración Pública, entre otros. Es articulista en La Crónica de Hoy y El Universal. Ha sido coordinador de posgrado e investigador de la Universidad de Anáhuac, titular del órgano interno de control del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAB, director general de Recursos Materiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y actualmente es socio director de Sideris, consultoría legal y coordinador académico del Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública. Tengo que además decir que es egresado del Colegio De este Tepeyac, ya. del famoso Colegio Tepeyac, que es un Sí, fraile igual que yo, nada más que él salió unos añitos después de que yo salí del Colegio Tepeyac. Creo que cuando yo estaba todavía nos pegaban y cuando tú ya pasaste por ahí ya los trataban bien, mi no, querido Carlos. todavía me tocó la de Unite. ¿Todavía te tocó la enolite? Sí, Ah, bueno, a mí me tocó y muy seguido, porque tengo que decir, pues, no sé, me veían muy inquieto los maestros y los curas benedictinos. ujú. Yuri Pavón Romero es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM, imparte sesiones en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM, ha sido miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM, asesor en la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, profesor investigador del Tribunal Electoral del Distrito Federal y fue merecedor de la beca por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Ha publicado diversos artículos para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, para la editorial Porrúa, etcétera. Es maestro de Administración y Gerencia Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid, España. Maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Bien, entonces han estudiado bastante, ya han trabajado bastante, es muy importante. Aquí ustedes los dos acumulan tanto amplios estudios académicos y amplia experiencia en la práctica. Creo que todo esto es muy importante para conjugar. A ver, ¿por qué el tema es importante? Yo creo que primero hay que definir qué son estos organismos autónomos para que estemos de acuerdo y el público también esté de acuerdo con lo que estamos platicando.
A mí me gustaría que el maestro Pavón definiera con precisión qué es cada uno de ellos y luego yo me gustaría entrar a los distintos modelos de desarrollo de la gestión pública, que creo que es lo más importante. Bien, a Yuri, ver, Yuri, ¿qué son ¿comentarías? estas OCAS? Bueno, primero, buenas noches. Gracias, Eduardo, por la atención, por la gentileza de recibirnos. Y también es un placer compartir el espacio con el profesor Matute, que sobre todo lo reconozco como un agente académico importante, pero Bien, primordialmente como un gran amigo. Entonces es un placer estar aquí. gracias. Bueno, pues le agradezco mucho también al doctor Matute que diga que explique con precisión lo que son las OCAS. Y eso para mí me genera un cierto problema porque tanto como precisión se me va a hacer difícil, pero haré lo que se pueda, haré lo propio. A ¿Qué ver, significa OCAS? organismos constitucionales autónomos. Bien, Es importante distinguir los organismos constitucionales autónomos de los organismos con autonomía derivada de la Constitución, a porque ver. no son lo mismo. Ah, mira, Mientras que un organismo con autonomía derivada de la Constitución tiene una autonomía de corte genérico, hay otros que son organismos autónomos constitucionales o constitucionales autónomos, que sean los OCAS, los que estábamos refiriendo hace un instante. Y tradicionalmente la doctrina, primordialmente doctrina europea y también la Corte mexicana, han establecido, criterios judiciales mexicanos han llegado a establecer una serie de circunstancias sobre los organismos autónomos constitucionales y le imponen ciertas características que en suma podrían llegar a ser, en particular, que tuvieran una dependencia, bueno, mejor dicho, una inmediatez que implica que se desprendan directamente del texto constitucional. Segundo, que no estén adscritos a ninguno de los poderes públicos clásicos, los clásicos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Que tengan una relación entre esos mismos organismos de poder público clásicos de coordinación y jamás de subordinación. Y que tengan una autonomía tanto técnica y como muchas veces tal vez se puede llegar a pensar presupuestal para poder llevar a cabo sus desarrollos y sus tareas específicas. Eso sería, digamos, una concepción un poco teórica, un poco, digamos, para gentes que se dedican a la vida pública, pero para una consideración un poco más sencilla, más simple, para la gente que pueda estar interesados en estos temas y no sean cientistas políticos o jurídicos, podríamos decir también que los organismos autónomos constitucionales son, en el concierto institucional del Estado, jugadores con veto, que pueden imponer contrapesos específicos a los poderes públicos clásicos, en particular al presidente. por eso se han establecido, ¿no? Así es, efectivamente. Ahora, ¿cuáles son estos? Dime los nombres de estas. Bueno, no sé, con temor a que se me pueda terminar pasando alguno, No, son no, en las más realidad, importantes, las más importantes. serían más o menos 9 institutos, sería el INE, el INEGI, el IFT, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Báncico o Banjico, El bueno, pues INAI, el el INAI, INAI. desde luego, el INAI, que es La fundamental, Fiscalía, el la INAI. CNDH y el Coneval. Bien, que el presidente no los quiere, creo que a ninguno. No, y no los quiere por una simple razón. Porque ya lo dijo su ideólogo, Bartlett, son un estorbo. ¿Por qué? Por lo que dice Yuri, son actores con veto. No son actores minoritarios ni mayoritarios, son actores que bajo una perspectiva técnica, profesional, establecen parámetros objetivos de desarrollo de una función estatal. Esto es lo importante. Son órganos que no entran o no debieran entrar en el juego de las minorías y mayorías. Son órganos técnicos que intentan ser, en la medida de lo posible, porque todo es política, tú lo sabes perfectamente, lo más apolíticos posibles o lo más técnicos posibles. Ninguna institución del Estado no es política, eso es un sinsentido, pero intentan regirse por una lógica distinta a la lógica de la mayoría y la minoría. Tiene otra lógica, diremos política, profesionalizante, objetiva, comportamiento de excelencia, independencia, principios que los inspiran. Y aquí viene el comentario que yo quería hacer. Hay dos modelos de desarrollo de la gestión pública. Vamos a llamar el modelo centralizante, que es el que le fascina a nuestro señor presidente, y el modelo descentralizante, que es el modelo
que se ha impulsado en los últimos 30 años, no en México, en el mundo, en un concepto que se ha llamado Estado democrático de derecho o Estado constitucional de derecho. Y entonces, el modelo descentralizante está basado en supuestos de pluralidad, democracia representativa y libertad y sobre todo límites al poder del presidente en específico. En cambio, el modelo centralizante tiene exactamente los principios contrarios. Democracia popular, el poder se concentra en el Ejecutivo Federal porque se dice representante del pueblo y entonces se empiezan a tomar decisiones en forma más autoritaria, aunque se digan demócratas populares. Esa es la diferencia. Y el presidente los quiere desaparecer porque su proyecto no es ni democrático representativo, ni es pluralista políticamente. Están los malos, sus adversarios, y los buenos, sus aliados. El pueblo que él representa y los demás que están del otro lado de la historia. Bueno, es típico de cualquier gobernante populista en el mundo, ¿no? Y en la historia. Por eso, hay dos modelos. Y el modelo es el centralista, que él adopta, y el pluralista, que es el que fuimos construyendo durante 30 años. Eso es lo interesante, porque los órganos autónomos constitucionales ahora integran burocracias, administraciones públicas paralelas al Estado, que implican que llevan a cabo una función, pero que también tienen una tarea con la sociedad. Y ojo, con la globalización, con el orden jurídico internacional que le permite enlazarse en temas que le son importantes, no solamente a la sociedad civil mexicana, sino a la sociedad civil mundial, que se tienen que respetar para podernos integrar. Pudiéramos decir que el primer organismo constitucional autónomo es el Banco de México, al cual se dará su autonomía en el 94. Es correcto, y después sigue la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estamos hablando de 27 años. Sí, no, pero el Banco de México tiene una tradición de autonomía mucho mayor, porque recuerda que la pérdida de autonomía en el 82 con la nacionalización bancaria provocó la renuncia de su director general, que después fue el primer gobernador del Banco de México, ¿sí? Y entró triunfal porque la autonomía del Banco de México es una autonomía que viene de la técnica que lleva a cabo. O sea, estás hablando de Miguel Mancera Aguayo. Sí, Mancera Aguayo. No es solamente una técnica que se les haya ocurrido a los legisladores. Pues ahora vamos a hacer el Banco de México autónomo. Sino hay una tradición de 100 años. Y, por ejemplo, es interesante, el INAI. El INAI tendrá de existencia como INAI 5 años. Surgió como órgano autónomo como IFAI. Pero antes era organismo descentralizado. Y antes se empezó a gestar de otras maneras como un proceso de transparentar la gestión pública. En el 96 hay un primer intento de transparentarla a partir de la misma administración pública, con el PROMAP. O sea, son procesos más largos que la misma existencia del propio Estaban evolucionando. Son instituciones. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. La Comisión Nacional la Comisión Nacional de Derechos Humanos surgió como órgano desconcentrado, después se convirtió en una descentralizado y después se convirtió en un órgano constitucional autónomo. A ver, estás moviendo muchos conceptos que para no todo el mundo queda claro. Cuando es un órgano descentralizado, una paraestatal, la gente dice, bueno, ya me perdí. Voy con calma. Por eso es interesante. En el modelo descentralizante se van otorgando distintas autonomías dependiendo la necesidad o la conveniencia. El primer grado de autonomía es el desconcentrado. El segundo grado, el que es más alto, es el descentralizado. Y el que es mayor, mayúscula, es el órgano constitucional autónomo. Por eso Yuri decía perfectamente que no todos los órganos que tienen autonomía derivada de la Constitución son OCAS, son distintos grados de autonomía. ¿Y qué es lo que ha hecho este gobierno? No solamente cortar las autonomías de los OCAS, cortar las autonomías de muchos organismos públicos, ejemplo los fideicomisos públicos. Al desaparecerlos, quitas autonomía, centralizas. Es un proyecto centralizador consciente. Y el otro día en nuestro programa hablábamos de que esto se debe, número uno, López Obrador es un populista y los populistas no les gusta repartir el poder, les gusta acumularlo en una sola persona.
y como ya lo mencionaste, el pueblo es el bueno y los que no son dentro de esa definición del pueblo son los malos, cuando la verdad es que pueblo somos todos. Pero en México la demagogia que desde siempre ha imperado, siempre ha dicho que el pueblo son los jodidos y que el pueblo, clase media, clase alta, pues ya no es pueblo, lo cual es una aberración. Número dos, también hay que pensar de que López Obrador, sus inicios y su formación en la política es en el viejo PRI, en el PRI centralista, en el PRI autoritario, en el PRI donde el que mandaba era el presidente, donde el que mandaba era el gobernador, donde el que mandaba era el presidente municipal, cada uno en su estructura, y nadie decía ni pío para contradecirlos. Esa es la herencia y la formación política del presidente. Yo trato de entenderla así, ¿o no, Yuri? Efectivamente, de hecho es la referencia que comentaba hace un instante el doctor Matute cuando habla del modelo descentralizante, pues el sentido opuesto es el modelo centralizante, donde lo que opera es el poder de mando, de nombramiento y de devoción absoluta hacia la figura de corte presidencial. En el presente, lo que se está estableciendo de una u otra manera es la capacidad de descentralizar, de sacar del centro, que implica la estructura del presidente de la República, aquellas funciones públicas, y entiéndase por funciones públicas, actividades esenciales para la formación del Estado. En pocas palabras, a ver, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede estar adscrita a una dirección de la Secretaría de Gobernación como lo estuvo mucho tiempo, o no puede ser un organismo de corte desconcentrado, ni tampoco puede ser un organismo de corte paraestatal, porque por más autonomía que se le dé en esas temáticas centralistas, sigue dependiendo de forma directa o indirecta del presidente de la República. Circunstancia que no sucede más cuando se vuelve organismo autónomo constitucional. Ojo, siempre está el riesgo del absolutismo. Bajo un modelo, digamos, de corte político, siempre va a existir el riesgo del absolutismo sobre el poder público. Podemos notarlo directamente a lo mejor con los actuales nombramientos de algunos funcionarios públicos, como puede ser actualmente la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, donde efectivamente pues el poder del presidente llega a influir en los órganos colegiados legislativos de una forma directa o indirecta y terminan nombrando a personas que pueden tener un carácter medianamente afín a él, y en consecuencia ya no hay crítica, ya no hay autocontrol, que es la inspiración propia de un organismo autónomo constitucional. Ya hay gente que no lo entiende en los comentarios que están llegando. Por ejemplo, Alejandro Gómez Carro dice: OCAS son igual a un estado paralelo creado porque el estado clásico no ha funcionado bien. Hagamos que el estado clásico funcione bien. Es la causa raíz. El estado debe ser ágil y delgado. Creo que Alejandro como que se quedó en el pasado. Yo te platico esto. Alejandro tiene razón en la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Sí, es una estructura paralela a los poderes tradicionales. Sí, pero la pregunta es ¿por qué? Porque la sociedad de los años 70, 60, en el que todavía funcionaba ese modelo rígido, vertical, en parte del mundo, de los tres poderes, y a partir de ahí se generaba una estructura de esos tres poderes, esa estructura, esa sociedad más o menos simple, sencilla, se ha hecho muy compleja en los últimos 30 años por la globalización y la integración internacional. Entonces, a una sociedad compleja como la que estamos viviendo, con poderosísimos, por ejemplo, voy a poner otro tema, poderosísimos prestadores de servicio público de telecomunicaciones, pretender manejarlos políticamente, centralizadamente, puede generar, uno, o confrontación irresoluble entre el Ejecutivo y estos prestadores de servicios, o connivencia, perfecta, datos en lo oscurito. Y lo que hace este IFT les permite un espacio de profesionalización que aparta los temas políticos de la actividad de telecomunicaciones, con lo que puede funcionar mejor el mercado, el servicio. Tú lo has de recordar perfectamente. El otorgamiento de la concesión de radiodifusión era discrecional, a los cuates. Con el IFT se hace a través de procedimientos de concesión de procedimientos
de licitación de la concesión, con lo que se agrega o se da cierta objetividad a la selección de quién va a ser. Oiga, es que eso puede ser corruptible, sí, como todo en la vida, pero en lo obscurito, la centralización, esta unidad de lo técnico con lo político es mucho más factible de que provoque esa tentación a otorgarle las concesiones a los cuates, a los que hablen favorablemente del gobierno. Bueno, las grandes fortunas en este país son concesiones que se otorgaron de esa manera. No nos hagamos tontos. Ya después, cuando se han otorgado por el IFT, etcétera, esas personas que ya habían aprovechado concesiones de dedazo para hacer unas grandes fortunas. Así fue México. Yo también le recordé a Alejandro que el Estado clásico, como él lo quiere definir, que son los tres poderes, en México nunca funcionó. En México funcionó un Estado donde el Ejecutivo tenía sujetos y bajo su bota al Legislativo y al Judicial, y que ha sido muy trabajoso y muy complicado empezar a lograr la autonomía de los otros dos poderes. Ya ha habido y estamos viendo todos los esfuerzos que el Ejecutivo actual hace para controlar al Judicial, y yo puedo entender que el Legislativo pues baile al tono que le toque, porque cuando un presidente de un partido, y aquí y en China, tiene la mayoría en un Congreso, pues el Congreso va a obedecer lo que diga el Ejecutivo. Ocurre en Francia, ocurre en cualquier país, eso no me asusta. Pero lo que sí me asusta es la injerencia en el Poder Judicial, por ejemplo, y me asusta mucho esta campaña que trae para eliminar a estas ocas, y lo quiere hacer a través, como se crearon, a través de reformas constitucionales. Yo aquí te voy a apuntalar lo que dijiste con mucha claridad. Aunque el modelo clásico, división de poderes, funcionaba para estas sociedades en otras condiciones, en México realmente el partido hegemónico no las hizo funcionar como funciona en Occidente, en otras partes de Occidente. Y como tienen esta camada de políticos, y otra vez, disculpa que haga la mención, el ideólogo Bartlett, que los ve a los ocas como estorbo, pues también ve como forma de gobierno ese partido hegemónico autoritario que él no pudo gobernar porque perdió en 82 en 88 la posibilidad de ser presidente. Y entonces él quiere que el México vuelva 30 años atrás. Bueno, Bartlett todavía la buscó en el 2000, no hay que olvidarnos. Ay, sí, también, pero fíjate, ahí te voy a dar una imagen, más o menos lo que quieren. Imagínate, y disculpa con lo que pudiera hacer esto de género, pero la imagen es muy, muy vivida. Imagínate que una madre da luz a un niño, y el niño, por razones biológicas, crece, y 25 años después es todo un hombre. Y entonces se te ocurre que como estás duplicando el apellido, las funciones que hace esa familia, pues lo quieres volver a meter por el seno de la madre para que vuelva a estar otra vez adentro. Eso es lo que quieren hacer con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, volverla a meter a gobernación, o el INE, otra vez a gobernación. No se puede, es verdaderamente imposible. O sea, en términos técnicos, administrativos, es verdaderamente imposible. El INAI lo quiere meter a la Secretaría de Función Pública, que nunca ha servido para nada desde que la fundó el gobierno de Miguel de la Madrid, allá en el lejano 82. Ahí está otro tema. Recuerda que la transparencia requiere de autonomía para su gestión. Claro. Te voy a marcar una parte de la falsedad del discurso del presidente, que es muy falso. Dice, en 2003, Fox ocultó la información de X. Sí la ocultó porque en el 2003 el IFAI era un organismo público descentralizado que dependía del gobierno. Y entonces Fox le dijo que no diera la información, y el IFAI, como era su subordinado, no dio la información. Efectivamente es lo que estamos tratando de prevenir. Imagínate, está en un descentralizado, vuélvelo una dependencia, a un centralizado, a una secretaria que le dice que sí a todo, nada más lo de las pipas. Bueno, aquí hay un problema adicional, corríjanme si estoy mal, pero el presidente le gusta decir que el INAI esconde la información, lo cual no es un hecho. Quienes esconden la información son los organismos obligados a proporcionar.
El que INAI es no tiene información. todo el gobierno y todos los poderes y todos los estratos. No, Ellos ahora, lo esconden. Digamos, ¿cómo funciona? Yo quiero saber cuánto gastaron en vasitos en la presidencia. Yo hago mi solicitud, la presidencia dice no, vamos a reservar esto porque no queremos que Eduardo lo sepa. Y en ese momento, cuando se solicita, lo reservan. Entonces, como no me lo dan, yo voy al INAI y le digo, oye INAI, presidencia no me quiere decir cuánto cuestan estos vasos. Entonces el INAI le dirá a presidencia, ¿por qué no lo quieres decir? Y la ley es muy clara. Dirá, por seguridad nacional, por X razones no podemos darlo. Pero si no se cumplen lo que ordena la Ley Federal de Transparencia, pues van a tener que darlo. ¿Por qué? Porque no depende el INAI del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Lo que él quiere es que acabe dependiendo de una secretaria donde la secretaria pues es una fiel escudera del presidente, igual que la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Qué amable te viste. Pero, A ver, pero le agrego, imagínate que entonces ahora la que controla la transparencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo está en el Poder Ejecutivo. Entonces volvemos a los años 70. La Contraloría, por eso nunca funcionó, ¿Mm? porque tú no puedes tener al mismo gobierno checándose, porque el presidente quiere, como él es honesto, y nunca le han podido comprobar, durante 20 años no le pudieron comprobar nada a Chueco, hay que decirlo, nunca. Y el PRI y el PAN, vaya que se esforzaron, ¿eh? Y nunca le encontraron nada, y hay que decirlo. Y eso es en crédito a Andrés Manuel López Obrador. Pero él quiere que confiemos que porque él es honesto, todo el aparato de gobierno es honesto. Nadie hasta el momento nos ha podido explicar de dónde sacó una pequeña fortuna inmobiliaria la Secretaría de la Función Pública. El señor Bartlett, sabemos como priista que fue secretario de Gobernación y gobernador de Puebla y secretario de Educación Pública, podemos suponer que en épocas del PRI pues hizo algún negocio que otro, que era lo normal en ellos, pero la opacidad se está volviendo otra vez la costumbre del país y esta señora no hace nada, Yuri. Claro, claro. A ver, aquí hay un tema interesantísimo. No se puede pasar ni se debe de transmitir facultades a una Secretaría de la Función Pública, independientemente de la secretaria o del personaje que se encuentre, porque vuelve a ejercer el presidente de la República el poder de mando, el poder de nombramiento, y entonces queda esto aislado, queda opaco. A ver, aquí hay un tema fundamental que quisiera resaltar, porque el presidente, cuando hace sus comentarios diariamente, suele mencionar sobre este rubro de que se puede hacer cargo perfectamente la Secretaría de la Función Pública, pero la pregunta aquí tendría que ser, a ver, uno podría entender, tal vez con todos los vicios que ello implique, que se puede hacer cargo de las labores de la administración centralizada, pensémoslo así, pero el INAI se encarga mucho más allá de simplemente las consideraciones del poder público del Estado. No menciona nada el presidente de la República sobre consideraciones de otros sujetos obligados, por ejemplo, partidos políticos, por ejemplo, sindicatos, y son agentes que son verdaderamente importantes y manejan información pública y también datos personales relevantísimos. No se puede estar transfiriendo esto. Desaparecer al INAI también pasaría factura importantísimo a los ciudadanos. ¿Quién se haría cargo de atender todos esos recursos que la gente solicita cuando se le niega la información por parte de los sujetos obligados? Se nos negaría, ya sería una negativa total y absoluta. Y lo mismo ocurriría en el INEGI. Yo le tengo confianza a los datos que da el INEGI, porque además no hay de otra, son los únicos datos oficiales. Claro. Pero ¿qué va a pasar si el INEGI, como también se ha querido pretender, pasara a ser parte de la Secretaría de Economía? No habría crédito alguno, no habría crédito alguno. Es pensar, por ejemplo, que podemos confiar absolutamente en los datos que nos proporciona un gobierno, digamos, de corte comunista, por decirlo así, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero imagínense qué datos puedo tener o qué seguridad puedo tener en los datos que me confiere un sistema que todo el poder lo tiene concentrado. Realmente uno de los grandes avances que ha tenido la ciencia económica, porque son los que estudian cómo se encuentra el país con números específicos, es la fuente de donde se emiten. En pocas palabras, un organismo autónomo que no tiene dependencia del Poder Ejecutivo, porque basta
con que falseen datos y tenemos la única función, no tenemos ninguna otra posibilidad. Quisiera pensar que alguien pudiera confiar, no sé, en el gobierno de Duvalier en Haití, pensemos, con los datos que te da ese gobierno, o el gobierno franquista en España con los datos que te daba ese gobierno. Es imposible. Necesitamos agentes los datos del autónomos. PRI. Los datos del PRI aquí en México. Claro, claro, en el marco del partido hegemónico. Yo nomás quiero recordarle al público que en una época, cuando el Banco de México no era autónomo como es hoy, el monto de las reservas únicamente se daba a conocer 2 veces al año. En una fecha que la daba a conocer el Banco de México y en otra durante el informe presidencial. Durante el resto del año no sabíamos a cuánto ascendían las reservas del país. Por eso, allá en el 82, cuando empezaron a irse contra el pesito mexicano, y después en el 88, que ya fue el acabose, no sabíamos, se nos decía que teníamos muchas reservas, pues no sirvieron, pero para nada, porque realmente no había reservas. No había. Aquí hay un dato que dices tú muy bien, Eduardo. Fíjate, vamos a emplear la jugarreta, yo creo que ahí sí muy tonta de parte del presidente, la de yo tengo otros datos. Vamos a emplear la jugarreta en sentido contrario. Yo a cada rato publico mi columna y digo, perdón, yo tengo otros datos y me baso en el INEGI. Voy por ahí. Me baso en el Banco Mundial, en el Banco de México. Y curiosamente, nunca son los mismos que da el presidente. Ese es mi comentario. Los ciudadanos tenemos otros datos. ¿Y quién nos da los otros datos? Los órganos autónomos constitucionales. Así como él tiene sus datos que inventa en su cabecita y a su conveniencia, los ciudadanos, la sociedad, los empresarios, los trabajadores, los que trabajamos, tenemos otros datos que nos dan confiablemente estos órganos que van generando información. Y ojo, y esto no tiene un valor económico, como él se lo pretende dar. Cuesta mucho, a ver, cuesta mucho, ¿qué? Cuesta mucho que le dediques 10% de lo que le pagarías al INAI con todo lo que hace, que ya dijo Yuri, con todo lo que hace, cuesta más que le des el 10% a un estadio de béisbol en Palenque, que lo podemos conocer porque hay transparencia. Ojo, eso lo podemos saber porque hay transparencia. Y otra vez... Pero también hay que decirlo, en honor a la verdad. En Tabasco y en esa parte de Chiapas son archifanáticos del béisbol. ¿Se requiere? Nada más que el problema es que Sapío. El problema es que está metido el hermano del presidente, sí, claro, que es el que recibía bolsas llenas de millones de pesos. Las apuntaba en su cuadernito, violando la ley electoral, por lo cual debería ser sancionado, pero en fin. O sea, no estoy en contra que se le dé estadio de béisbol a los lugares donde se requiera. El problema es la circunstancia. Ese es el punto. Y las circunstancias las podemos conocer porque existe el INAI. Hace 30 años no lo hubiéramos sabido nunca. En el momento que desaparezca el INAI y esto pase a la Secretaría de la Función Pública, no lo vamos a volver a saber. Mira, yo empecé en el periodismo en el año 82, escribiendo en el Universal. Cuando yo quería ciertos datos, casi tenías que pagar un soborno en alguna dependencia pública para que te los dieran. Oye, necesito esto. Hijo, está re difícil, Eduardo. No, ayúdame, que es para mi columna. Hijo, está re difícil. Bueno, ¿de a cómo? Como si fueran policías, ¿no? ¿De a cómo? Pues que 100, que 200, que 500 pesos, según la información. Y así la conseguías. Eras realmente, como periodista, eras un delincuente. Estabas sobornando al funcionario para que te diera la información que como ciudadano tenías y tienes el derecho de tener. Yo viví esa época de la falta de transparencia. Después, y también te puedo decir que la protección de datos personales funciona, pero tampoco funciona. Porque yo en una época publiqué una columna donde ponía la dirección y las características de los domicilios de los miembros del gabinete del presidente Miguel de la Madrid. No más para ver que la mayoría vivían en el Pedregal, en Bosques de las Lomas, etcétera, y decía, a ver, ¿de dónde salió la lana? Hoy yo no puedo publicar las direcciones porque, digo,
va en contra de la confidencialidad. Entonces también tienes sus puntos negativos, como periodista te lo quiero decir. Todo en la vida tiene sus puntos negativos. Pero aprecio más lo positivo que lo negativo. Ahora vamos a poner el trabajo del servidor público. Tú pusiste el trabajo del periodista. Ahora te voy a poner cómo funcionaban las cosas en el 88 cuando yo empiezo a trabajar en el gobierno federal. ¿Querías alguna información? Era imposible obtenerla. Claro. Tenías que escalar hasta el subsecretario o hasta el secretario para que la dirección que estaba a tu lado te diera la información que requerías para el trabajo cotidiano. Y esa es una dimensión que poca gente aprecia en la transparencia. Lo que ha hecho la transparencia en los últimos 20 años es poner a disposición la información de las propias dependencias y entidades dentro de las propias dependencias y entidades. Es decir, el que esté en el área de recursos humanos ya puede conocer el presupuesto. Antes no lo conocía, tenía que subir hasta el subsecretario y eso generaba ineficiencia. La transparencia garantizada por un órgano autónomo constitucional, lo que te da también es garantía, eficiencia en el comportamiento de las entidades públicas, que podía ser mejor, sí, pero ya te da un mínimo de eficiencia. Pero ya hay de dónde agarrarnos. A ver, yo creo que el concepto debe ser, el gobierno trabaja para nosotros. Correcto. El gobierno lo financiamos nosotros. Correcto. El gobierno es de nosotros, no es del presidente, ni del gabinete, ni de los burócratas, ni de los senadores, ni los diputados. Ni de nosotros. Ni de nadie. Pero esa es una concepción que para los viejos priistas, que después se volvieron perredistas, que después se volvieron morenistas, no cabe dentro de su concepción de lo que es la política y la administración pública. Yo creo que lo importante es que todos tenemos que tratar de concientizar a la opinión pública que la pretensión del señor presidente va en contra de nuestros propios intereses, porque no queremos regresar a ser una monarquía disfrazada de república federal, porque no queremos que el presidente acabe siendo un rey tirano, claro. Ni su grupo, ni su equipo, ni nada. Eso es lo importante y es lo que está en juego actualmente. Te lo voy a poner en cuatro planos. Ideológicamente está equivocado, porque identifica pueblo con su persona, con el líder, y eso es una ideología nazi-fascista. Identifica pueblo con sus seguidores. Y con él. Él habla por el pueblo y se los comunica a sus seguidores. Es como cuando bajó Moisés del monte Sinaí y les comunica lo que ellos, su pueblo, quieren, porque él es el vocero del pueblo. Bueno, perdón, él venía hablando de parte de Dios. ¿Qué te pasa? Sí. No, él viene hablando de sí mismo. Pero el punto es por ahí. Ideológicamente está equivocado porque va tendiendo hacia ese tipo de ideología. Políticamente está equivocado porque quita uno de los principios de la democracia y la pluralidad que son esenciales para darle libertad a las personas y a las organizaciones intermedias. Yo alegaría contigo que políticamente está equivocado para quienes no piensan como él, pero para quienes piensan como él está en la razón total. O sea, a mí no me gustaría verlo desde el punto de vista político. Yo creo que hay que verlo desde el punto de vista práctico. Olvídate que si es de derecha, de izquierda, fascista o no. Es práctico. Como ciudadano se nos va a evitar conocer lo que hace nuestro gobierno con nuestros impuestos. Así de fácil. Yuri. Como ciudadanos vamos a tener un problema severo, porque el concierto institucional nos reconoce, también el concierto legal nos reconoce una serie de principios que hoy en día los manejamos todo el mundo en los noticieros, en los periódicos, los comentócratas, en nuestras columnas, en cualquier momento, que son los derechos humanos. Los derechos humanos tienen el carácter de progresión, tienen que ser progresivos en todo instante. Claro. Entonces no se pueden retrotraer. En consecuencia, el acceso a la información, entre muchos otros, como la protección de los datos personales, tienen que estar garantizados e ir siempre a la vanguardia. Yo tengo un problema, por ejemplo, con estas consideraciones que estábamos platicando. ¿Qué sucedería con las obligaciones que derivan de tratados internacionales? Está, por ejemplo, el Convenio Europeo 108 sobre protección de datos personales. Ese convenio determina, bueno, si se lee sistemáticamente y de forma coordinada, que los datos personales
deben de estar asegurados en todo momento y en todo instante por agencias independientes del gobierno. Ese convenio está suscrito también por México. México tiene relaciones europeas, México tiene vinculaciones. ¿Cómo se va a poder asegurar esas posturas? Pues no hay ninguna forma, no hay ninguna forma. Por lo tanto, la desaparición de un organismo autónomo constitucional, como en estos momentos se plantea, en particular el INAI, va en detrimento no solamente de los derechos de las personas, sino también de la estructuración política del Estado mexicano. A ver, hay una pregunta. Alguien dijo que el presidente no puede hacer lo que quiere, porque México ha firmado, y basándome en lo que tú dices, Yuri, México ha firmado tratados internacionales que garantizan la existencia de estos organismos autónomos. Y no solamente eso, que el mismo TEMEC, y yo lo ignoro y por eso lo pregunto, el mismo Tratado México-Estados Unidos-Canadá incluye provisiones que deben existir estos organismos. ¿Es correcto o es falso? En telecomunicaciones es correcto. Claro que sí. Pero no solamente eso. El tercer plano el que quería comentar es el que bien señaló Yuri. Hay una integración de estos OCAS con el espacio internacional, vía tratados, pero también vía relaciones de toda índole. Por ejemplo, quitarle la autonomía al Banco de México implicaría un aislamiento del sistema financiero mexicano. Quitarle la autonomía al INEGI también implicaría un aislamiento de los demás órganos similares en el mundo porque sus datos no serían fidedignos. Lo mismo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dejaría de ser parte integrante del concierto internacional de derechos humanos porque la autonomía es un elemento fundamental para que puedan formar parte de esta integración internacional. Los OCAS están integrados a un espacio internacional. Y la cuarta es la que tú decías, es impráctico desaparecerlos. Tiene una función actualmente administrativa real con base en burocracias, en administraciones públicas que existen y que están ahí y que ya tienen una función específica y que evidentemente la van a defender. Habría que ver ya las campañas que está haciendo el INAI para defender lo que hace, muy acertadas, donde habla de evitar en la oposidad no hay desarrollo, solamente en la transparencia puede haber desarrollo humano, respeto a los derechos humanos y todos los demás, todos los etcéteras que podamos incorporar. Ahora, hay quienes dicen que algunos de estos organismos no han funcionado como uno quisiera. Y se refieren mucho al IFT, por ejemplo, que el IFT, pues ha parecido que a veces trabaja para el jugador preponderante en las telecomunicaciones, o que peor aún, el presidente ha mandado y ha propuesto al Congreso personas que han llegado a esos lugares, que a veces no tienen idea de nada, pero dicen que sí a todo lo que es el presidente. Te voy a poner un ejemplo. Si no los desaparece, los puede infiltrar. ¿Cuál es el problema? México seguirá con su INAI, así como infiltró la Comisión Nacional de Derechos Humanos con una mujer que no tiene la menor idea, que además fue violatorio de la ley porque la ley prohibía que ella pudiera hacerlo porque militaba en un partido político, pero Morena se pasó eso por el arco de ya saben qué. Entonces, si no los elimina, los puede infiltrar con su gente como el IFT y no pasa nada. A ver, yo te voy a plantear como estrategia centralizante. El extremo de la estrategia centralizante, como dices tú, es desaparecerlos. Pero hay una estrategia para irlos disminuyendo su influencia, su poder, e irlos bajando la posibilidad de que te veten. Quítales el dinero, como lo ha hecho en los últimos 2 años. Les ha recortado una gran cantidad a la comisión estos órganos reguladores en materia de energía, que no son OCAS, les ha ido quitando el 70 y tantos % del presupuesto y además ahí sí los colonizó, metió gente que no tenía ninguna idea de lo que es la energía, ni eléctrica ni de hidrocarburos. Sí, eso puede pasar. Los grados de centralización van siendo diferenciados. El más extremo es desaparecerlos, pero los puede ir cooptando de alguna manera. Ojo, por eso es lo importante de que el ciudadano vea muy bien por quién se vota en los congresos, porque ahí es donde se puede hacer esa práctica de colonización.
Y no estás En pidiendo medida, algo, no sé si en mira. la medida que el Congreso tenga un partido político diferenciado. El problema es que no hay por quién votar. Yo lo digo, Es lo otro digo. problema. Es A otro ver, problema. los del PRI, los del PAN, ahora nos dicen que ellos sí lo van a hacer bien, ahora sí. Es otro problema. Yo te estoy hablando de Entonces, decisión nuestra clase institucional. política está tan fregada que ya no le creemos a nadie, porque además si votamos por ellos y regresan, siguen haciendo lo mismo, porque este país ha tenido gobiernos sin eficiencia y irresponsables desde el 27 de septiembre de 1821. A ver, Algunas excepciones, pero la verdad ha sido de la fregada. Y es un fenómeno del Río Bravo en la Patagonia, ¿eh? No es exclusivo de México. el comentario, independientemente que se pueda discutir con más precisión, yo nada más te voy a poner un elemento importante. Aún el peor gobierno, en un modelo descentralizante, abierto, transparente, plural, es menos mal que un gobierno en un modelo centralizante. Estoy de acuerdo. Aún con todos los defectos que me quieras poner. Oiga, es que no funcionó tan bien como quisiéramos. Sí, pero si lo vamos a un modelo centralizante, opaco, oscuro, va a ser mucho más malo ese gobierno que si lo tenemos abierto, controlado, vetado, con espacios de libertad que le permita a la sociedad en su momento corregir o por lo menos protestar o cambiar al gobernante. En circunstancias de esa razón, esto no se puede. Es muy interesante toda la conversión que el público está teniendo en el muy mal chat que tiene Facebook, porque se te pierden, se te van las pláticas, etcétera. Pero hay una fuerte discusión. Oye, mañana ustedes van a sostener un webinar sobre esto. A ver, a las 7 de la noche, también por Facebook Live, pero ustedes, ¿es el Sideris Consulting? Sideris Consultores, realmente es el centro virtual de estudio de la gestión pública. Es un a ver, centro... pero ¿cómo entro mañana? Porque tengo tu anuncio, pero no me dice Sideris Consulting. Así es, Sideris. Entras por ahí y entras. O sea, que si yo en Facebook pongo Sideris, me va a llevar a tu página. Es correcto. O mi nombre, Carlos Matute. Oye, es a las 7 de la noche, hora del centro mañana. A las 7 de la noche. ¿Quiénes van a estar contigo además de Yuri Pavón? Va a estar la Esperanza Esparza, que es la presidenta de la Comisión de Derecho Administrativo de la Barra Mexicana de Abogados, que acaba de emitir un comunicado en contra de la desaparición de los OCAS. Ese comunicado está muy interesante porque hace énfasis en lo que Yuri decía, la protección de los derechos humanos y la progresividad de los mismos. ¿Quién más va a estar? Solamente y un moderador, solamente somos 3. Ok, porque yo veía que estaba Esperanza Esparza, la moderadora es Ana Laura Barrón. Ana Laura Barrón trabaja en un organismo muy interesante que tú has de conocer, que es ETOS. ETOS es un observatorio ciudadano que se dedica a revisar la transparencia del presupuesto, especialmente en las APPs. La directora de ETOS, Liliana Alvarado, que es la directora, participa en mi programa todos los martes, ya desde hace muchos años. Ella es una colaboradora de nosotros también. Hay que reunirse de talento, porque cuando uno es medio lento como yo me reúno de talento y entonces la luz de ellos me brilla un poquito. Bueno, esto está haciendo una labor muy interesante porque, otra vez, son focos que se le ponen al presupuesto para ver qué está pasando con las APPs. Porque muchas veces se dice que es la solución para la inversión y no necesariamente lo sea. Y entonces lo que se propone hay que estar permanentemente verificándolo para que realmente se lleve a cabo. Es lo mismo. A ver, una pregunta. Esto es un hecho ya casi consumado. El presidente ya dijo que va a mandar una iniciativa de ley, por lo menos ahorita, para desaparecer al INAI, al Senado y a la Cámara de Diputados, que tiene la mayoría de 2/3 partes. ¿No hay vuelta para atrás en esto? ¿Cuál es su perspectiva, Yuri? Yo creo que hay un envalentonamiento del presidente precisamente por la gran cantidad de integrantes que conforman el Congreso. Bueno, y si yo tuviera 59% de aprobación, también estaría envalentonado. Hay que decirlo. El señor es popular. 59% de aprobación a su gestión. No a cómo ha manejado rubros en particular, pero él sigue siendo muy popular, nos guste o no. Claro, pero lo que sucede es que en los hechos, en el camino,
se han establecido condiciones que implican materialmente y numéricamente una sobrerepresentación de su grupo parlamentario. Porque está la ley, porque está mal escrita la ley. Y esta ley la aprobaron cuando el PRI y el PAN eran los que mandaban. Claro. O sea, estamos pagando las consecuencias de la ambición desmedida de aquellos que ahora sí quieren hacer las cosas bien. En la Facultad de Derecho se ha empezado a tomar en cuenta, tratar de ser integral la visión de los alumnos y de los estudiantes. Entre estas razones implica poder conjugar de manera objetiva lo que vendría a ser la ciencia política con la ciencia jurídica. Y eso es un gran acierto, pues, en su momento de nuestra dirección en la facultad. Pero quiero manifestar algo en particular. Por ejemplo, nosotros hoy en día creemos que el derecho es una estructura objetiva de mandamientos normativos que no puede ser alterada, o difícilmente se cree que no puede ser alterada. Pero cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que en el grupo parlamentario de Morena existen 252 diputados, cuando menos, pues ya es una fuerza importantísima, porque son 500 los integrantes, están prácticamente a la mitad. Pero si vamos dándonos cuenta que en los hechos y de manera material, más o menos los aliados de Morena, que viene haciendo los del PT, los del Verde, los del PES, suman alrededor de 80 personas, pues nos damos cuenta que están ahí las 2/3 partes que se requieren por mandato constitucional para una reforma constitucional. Bueno, es que muchos de los que están en el PES eran de Morena. Claro. Y fueron a Morena, integraron un grupo parlamentario para tener más presupuesto. Igual en el Senado. Y conforman una fuerza que es imparable. Pero a tu pregunta, Eduardo, directamente, en la Cámara de Diputados tienen la mayoría, en la Cámara de Senadores no tienen la mayoría calificada para pasar una reforma constitucional. Si, pues esperemos que no se compensan algunos del PRI. Ah, bueno, pero eso tiene que ver con el tamaño de la cola, es otro detalle, ¿no? Pero el punto es que formalmente no tienen la mayoría para pasar la reforma. Para eso son las alianzas, Carlos. No tienen la mayoría. Son las alianzas. Para eso son las palomitas de maíz. Pero espérate. Empieza a echar palomitas de maíz y algunos las quieren comer. Bueno, pero aquí el punto, te voy a agregar algo más estructuralmente más peligroso. La transparencia en términos de lo que hemos estado platicando posiblemente no le convenga ni a la mayoría ni a la minoría política. Y entonces, pues porque tienen que estar comunicando los gastos de la mayoría parlamentaria, pero también de la minoría parlamentaria. Si lo ves como términos parlamentarios, puede que se vaya por ahí. Si me quitan la monserga, entre comillas, de transparentar mis gastos en los poderes, hombre, en una de esas le entro. Y si el proyecto de reforma es que cada quien se rasque con sus propias uñas, me refiero que cada quien se vigile su propia transparencia, el Poder Judicial se vigile su transparencia, la Cámara de Diputados se vigile su transparencia y el Poder Ejecutivo se vigile su transparencia, pues puede que logren la mayoría. O sea, no es tan sencilla la postura de la transparencia, porque incluso las minorías, cuando están dentro de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, pues a veces no son los transparentes que quisiéramos en el gasto de sus bancadas. No son ni transparentes ni democráticos, hay que decir. Y ojo, recuerda que uno de los avances de la transparencia, ya lo dijo también Yuri, fue la información de los partidos políticos y los sindicatos, que son sujetos obligados, que son los que menos cumplen con ese mandato constitucional. A ver, aclarar que son los sindicatos que reciben dinero del gobierno. Recursos públicos, sí, recursos públicos. Sí, hay que aclararlo, que reciben recursos públicos o que ejercen autoridad. Y si quieres, sobre eso platicamos un buen rato, porque vamos a ver, un concesionario ejerce autoridad y tendría que ser transparente. Y si llevamos ese principio de la transparencia al extremo, posiblemente muchos dirían, hágase la voluntad de los bueyes de mi vecino, pero no en la propia. Así puede ser. Sí, a ver, Yuri. Hay que ser muy cuidadosos. Sí, y ese es un punto muy interesante. Y eso es lo que yo he llamado la transparencia en el sector público ampliado, que puede, ojo, incluso tocar a los concesionarios o a los contratistas de la administración pública federal. Claro. Y así está en la ley. Nada más que, fíjate, los congresos no se atrevieron a regular a esos sujetos y lo dejaron al casuismo de cada órgano garante. Porque, a ver, ¿quién va a ser transparente a los concesionarios de telecomunicaciones? Pues, ándale.
A ver, Lo deberían haber hecho. A ver, Yuri, ¿tú querías decir algo? Lo deberían de haber hecho. Y así lo sugerí en su momento. A ver, Yuri. Claro que sí. Son estas determinaciones. A ver, si yo fuera o tuviera la intención de querer que una reforma constitucional en el presente prosperara, yo tendría una vía, creo, una ruta muy marcada, muy clara. Sería ingresarla hoy en día por la Cámara de Diputados y no por la Cámara de Senadores, precisamente por lo que instruía o mencionaba el doctor Carlos, el doctor Matute. Eso es natural. Y después tengo dos opciones: esperar el cauce propio de las elecciones, donde tal vez pueda ya tener una mayoría en la Cámara en las cámaras posteriores y aguantar ahí. Para los senadores será hasta el 24 y para entonces ya se fue el presidente. Ahora, también hay que considerar que el senador está perdiendo senadores porque muchos se están enojando porque no fueron gobernadores. Claro. Ha perdido dos senadores Morena. Pero aquí el juego sería en que evidentemente tendríamos que esperar bajo esa temática a una renovación de las cámaras, pero eso no implica que en este momento no puedan haber cambios o estructuras al seno de la propia Cámara de Senadores, que es el punto. Cuando vean, pensemos en el supuesto de que se está fortaleciendo una Cámara de Diputados, ¿qué necesidad no habría o qué posibilidad no existiría de que se empezaran a fortalecer nuevamente los grupos parlamentarios de Morena o del Verde o del PES en el seno de la Cámara de Senadores? Hay momentos políticos importantes y yo creo que después de las elecciones será uno de aquellos y ahí podrá haber posibilidad de que prosperen ese tipo de reformas. Ojalá y no, porque evidentemente nadie quiere perder organismos autónomos, por lo menos no desde el objetivo de la ciudadanía, y yo creo que tampoco no desde el objetivo de la ciencia jurídica o constitucional. Sería un retroceso terrible. Ahora, no me queda duda es que el presidente López Obrador es el político más brillante que hay ahorita en México. Parece y vamos a ver si alguien puede descarrilar sus planes. Porque nadie, permíteme, hasta ahorita nadie ha sido capaz. Yo nada más voy a agregar algo más sobre el tema para que veas la importancia de este juego político institucional. ¿Cuántos OCAS deben existir? Es una pregunta al aire. Pues tantos como demuestren su utilidad, y la utilidad la vienen demostrando con su acción institucional. Si en el mediano plazo no la demuestran o no son capaces de demostrarla y defender su propia autonomía, hombre, que desaparezcan. Porque la creación de órganos constitucionales autónomos, además de que es una evolución institucional, también es una evolución de momento político, y fue lo que le pasó de alguna manera al INEE. Perdió la categoría de órgano constitucional autónomo, aunque sigue siendo un organismo descentralizado, no sectorizado, con una amplia autonomía, pero dentro del Ejecutivo. O sea, que los que tienen que salir a defender con fuerza su autonomía, su nombramiento por tiempo fijo superior al del presidente de la República, son ellos. Y si ellos se echan para atrás, hombre, es que no se tiene la suficiente confianza para decirle a la sociedad para qué sirven. Bien. Ellos son los primeros que tienen que defender su autonomía. Y nosotros tenemos que apoyarla porque a nosotros nos conviene. Pero los primeros que tienen que defender su función autónoma son los propios órganos constitucionales autónomos. Y muchos se han quedado calladitos, ¿eh? Yo sé que el INAI está dando la pelea. Está dando la pelea. Muy bien. La Ibarra, que es la presidenta, está dando la pelea. Ojo, en fin, podríamos hablar de esto toda la noche, pero mañana vamos a estar... Otra acotación. Sí. Ella es una persona cercana a Morena y está dando la pelea por mantener la autonomía del INAI. Claro. Esto también es muy importante. Claro. No todos los nombrados por Morena o simpatizantes de Morena necesariamente cuando están dentro de un órgano autónomo se pleguen a la voluntad del proyecto político. Claro, o cuando están de ministros o ministras de la Suprema Corte. Ese es el punto. Ya no dependen del presidente ni nada, y seguirán en el cargo cuando el señor presidente ya esté en su rancho. Así Pero ya nos tenemos que ir, ya llevamos más de una hora. Mañana a las 7 de la noche en Facebook Live busquen Sideris. Ahí va a haber... A las 7 de la noche. Va a haber un webinar que se llama Las OCAS en peligro. Buen título. Carlos, mil gracias, te lo aprecio mucho, mi querido fraile. Igualmente, señor. Y siempre adversario de los gamos y los osos. ¿Ande? De los gamos y los osos. Ah, claro. Carlos Matute, mil gracias. Yuri Pavón, gracias por acompañarme esta noche.
Un placer, Así es, Eduardo, nos vemos. muchas gracias. Fue una plática muy rica, muy exquisita. Gracias. Y mañana, ya lo sabe el público, mañana a las 10 de la noche estoy aquí de regreso en el Diálogo Nocturno, un poco más temprano, mi columna en varios periódicos de la República, aquí en la Ciudad de México, El Economista. Ya a las 3:30 de la tarde estoy en Grupo Fórmula con todo el equipo, 3:30. Todas las horas que doy siempre son horas del centro. Gracias, Carlos Matute, Yuri, mil gracias. Gracias a ti por la toda la invitación. gente que me acompañó esta noche. Pues gracias, descansen. Todo esto es para el bien del país. Se puede discrepar con el presidente, no es faltarle al respeto. Yo defiendo lo que hace bien el presidente a mi juicio y me opongo a lo que no estoy de acuerdo. Digo, es lo mismo en mi casa, con mi esposa, con los hijos, nadie está 100% de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo con mi esposa ni con mis hijos, no quiere decir que los quiera menos. Hay que ver las cosas así. En una democracia vale discrepar y no somos, y todos somos pueblo, que quede claro. Gracias y buenas noches. Chao. Buenas noches.